solamente... A ver, ahí al fondo, por favor, ¿están atentos? No, no. Ya, prestan atención. ¿Ok? Vamos a hablar de equilibrio ácido-base. Equilibrio ácido-base, fundamentalmente ustedes lo van a... Tengo entendido que ya algo han hecho de ese tema, ¿sí o no? En bioquímica deben haber hecho algo. Por ahí por química también de repente. Lo van a hacer en fisiología. Lo van a hacer probablemente en renal. Lo van a hacer probablemente cuando hablen de semiología, también lo van a hacer. Cuando vayan a clínicas, también lo van a hacer. Cuando hagan el capítulo respiratorio, el capítulo de renal, también van a tocar equilibrio ácido. Cuando van al internado, de cajón lo van a hacer. Y cuando sean residentes, también lo van a tocar. Más aún hay un curso de residentado médico de medio interno que dura 6 meses. Y que casi el 80%, 90% de los residentes lo llevan. ¿De acuerdo? Y también tocan medio interno y tocan equilibrio ácido-base. Equilibrio ácido-base es un tema fundamental en la carrera. En la carrera. Así que por favor, cuanto más veces toquen el tema, más conocimiento van a tener y mejor van a enfrentarse a su paciente. Y ahí sí no hay especialidad que se escape. Porque una u otra especialidad siempre toca equilibrio ácido-base. ¿De acuerdo? Hasta el psiquiatra ve equilibrio ácido-base. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tocar anéficas arteriales. Pues no lo voy a tocar desde el punto de vista de lo que ya hemos hablado, gradiente alveolo-arterial, y hemos hablado de oxigenación con la presión arterial de oxígeno, hemos hablado de la fracción inspirada de oxígeno, hemos hablado de la saturación de oxígeno, etc. Ya no voy a hablar de ese tema porque ya lo hablamos. Lo que voy a hablar ahora es la parte del equilibrio. De ese mismo análisis que hemos hecho, vamos a extraer el pH, extraemos el bicarbonato y extraemos la presión arterial de CO2. Con eso ustedes más adelante van a sofisticarse cada vez más y van a empezar a emplear el exceso de base, el anion gap, todas esas cosas. Que también entiendo que ya han hecho anion gap, ¿sí o no? ¿No han hecho todavía? Bueno, ya van a hacer cuando van a hablar en renal. ¿Ya? Ahí cuando hablen de acidosis metabólica van a hablar del anion gap. El anion gap es un término que lo vemos en el día a día en las emergencias de los hospitales. Y uno le dice al residente, ¿cómo está su anion gap? Y el residente nos reporta tal cita, ya, perfecto. O sea, es un lenguaje común. O sea, todo lo que voy a decir no es nada esotérico ni extraído de otro mundo, sino es el mundo real. Una cosa es lo que leen en sus libros y otra cosa es cuando uno se enfrenta al mundo real. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que vamos a tratar de aterrizar eso. Empecemos. En el organismo existen una serie de estados de homeostasis, que son estados de equilibrio. ¿De acuerdo? La concentración de hidrogeniones en nuestro medio interno es un estado de homeostasis, porque tiene que mantenerse un equilibrio. Cuando se altera, ya sea porque se eleva la concentración o ya sea porque hay un déficit de concentración, altera el estado de homeostasis, el estado de equilibrio. Mi organismo, como el de ustedes, tiene un estado de armonía. Existe una armonía interna. Mi presión arterial, mi nivel de corticosteroides, el ACTH, mi adrenalina, mi noradrenalina, mi acetilcolina, se mantienen en estado de equilibrio. Cuando yo los requiero, se van a dar, y cuando no los requiero, no van a estar. Y van a mantener mi estado de equilibrio, mi armonía interna. ¿De acuerdo? Estos estados de equilibrio, estos estados de homeostasis, por ejemplo, en renal, ustedes van a hablar de la osmolaridad plasmática. ¿Ya han hablado? Tampoco, no hablaron. ¿O sí? Ya van a hablar también. La osmolaridad plasmática la dan pues, fundamentalmente los componentes nitrogenados del organismo y el sodio. Entonces dan un valor que son 300 miliosmoles, que es mi osmolaridad plasmática normal. Cuando yo altero la osmolaridad, que ustedes la han alterado en algún momento, no porque la han alterado con seguridad, su organismo reacciona. Por ejemplo, si yo elevo mi osmolaridad plasmática, o sea, más sodio en sangre se concentra, entonces mi organismo tiene que diluirla para mantener la osmolaridad de nuevo en valor normal.
Probablemente ustedes ya han visto las células hipertónicas, hipotónicas. Eso se han visto, ¿sí o no? Ya. Eso es un resultado de la osmolaridad, por ejemplo. Entonces, más adelante, cuando vayan a pediatría, le van a hablar de deshidratación hipertónica, deshidratación hipotónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso van a hablar. No quiere contestar nada, mejor saco la batería, ¿no? ¿Ya? Entonces, son estados de equilibrio. Esa célula no puede estar ni hipertónica ni hipotónica, tiene que estar en un medio isotónico. Entonces, la tonicidad plasmática es un medio de equilibrio. Entonces, estos medios de equilibrio, estos medios de homeostasis, los vamos a alterar. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo les pregunto y usted no me contesta, yo les doy adrenalina, me sube la presión arterial, entonces ustedes en ese momento alteran mi armonía interna. ¿De acuerdo? No la alteren, ¿no? Entonces tengo que mantener, entonces tengo que responder de alguna manera para yo tratar de tolerar esa agresión que recibo, ¿no? Para que no me suba la presión muy alta, entonces tengo que, esto es mi equilibrio, es un estado de equilibrio. Entonces, los hidrogeniones es un estado de equilibrio. Estos hidrogeniones se encuentran en el medio. ¿Dónde existen más hidrogeniones? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Primera pregunta básica, sencillísima. Porque hay dudas. ¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? A ver. Ahora, ¿dónde existen más hidrogeniones? ¿Dentro o fuera? Dentro, o sea, sin miedo. O sea, primer concepto claro. ¿De acuerdo? Así como usted ha contestado 120 días cuánto vive un glóbulo rojo, y cuando les pregunto cuánto vive un enterocito, ¿me contestan? Una semana. ¿Cuánto vive un neumocito 1? ¿Cuánto vive un monocito, una plaqueta? ¿Cuánto vive una plaqueta vive 7 días. Una millonada de células tenemos y solamente saben de una nomás. El resto de las células van a poner en huelga, ¿de acuerdo? Justo para el resto de las células. ¿Ok? Los hidrogeniones se encuentran en una gran cantidad dentro de la célula. ¿El sodio dónde se encuentra? ¿Dentro o fuera de la célula? Fuera. ¿El potasio? Dentro. Y el potasio siempre va junto con los hidrogeniones. Yo incremento hidrogeniones y el potasio sale ahí. O sea, la hipercalemia con la acidemia y la hipocalemia con la alcalemia. ¿Ok? Estos hidrogeniones es una cantidad tan pequeñita la que está fuera de la célula en el plasma, que es 0.0000007 y tanto, no sé cuánto, que no es manejable. Por consciente alguien viene y dice, no, vamos a expresarla de alguna manera. Y esta concentración yo la voy a expresar en una escala logarítmica. Y lo voy a llamar el pH. ¿Alguien idea eso? Dice. Entonces, ¿qué dice, no? Que cuando incremente esta concentración de hidrogeniones, ¿qué va a pasar con el pH? Si esto sube, ¿qué pasa con el pH? Es una reacción invertida. Y viceversa, ¿no? Si estos hidrogeniones bajan, este pH sube. Porque es una reacción invertida. Primer concepto. O sea, quien lo hizo así. ¿Ok? Y tendrá sus razones matemáticas, luego que lo hayan hecho. Lo cierto que me está diciendo en otra palabra que el incremento de concentración de hidrogeniones me baja el pH y la disminución de la concentración de hidrogeniones me eleva el pH. Y el valor del pH, entonces ya expresan el valor del pH en 7.40. Es un valor absoluto. Primer tema. Entonces ya sabemos eso. Segundo tema. Esta concentración de hidrogeniones que está en el medio, que está expresada en ese pH, se debe mantener en ese pH, o sea, en esa misma concentración. Y hay rangos terapéuticos que hablan del 7.36 al 7.44 como rangos terapéuticos, o rangos de normalidad. Pero son cosas por ahora, todavía con un conocimiento, más adelante ya van a ver por qué es importante tener en cuenta, para terapéutica, para esas cosas. Pero en general 7.40. Si estoy en 7.41, alcalótico. Si estoy en 7.39, acidótico. O sea, con que baje un punto suficiente. ¿Ok?
porque el incremento de hidrogeniones está en relación a los ácidos. Ya vamos a ver más adelante. Esa concentración de hidrogeniones, por X razones, que no vienen al caso porque ustedes son de fisiología, no estoy hablando de clínica, por X razones se va a alterar y va a incrementarlas o va a disminuirlas. Si las incrementa, los hidrogeniones aumentan y al aumentar generan el desequilibrio y mi organismo se tiene que defender de eso y utiliza ¿a quiénes? A los sistemas buffer amortiguadores. Existen en mi organismo una serie de sistemas buffer, como por ejemplo proteínas, como por ejemplo hemoglobina, amoníaco, como por ejemplo la hemoglobina y el bicarbonato, ácido carbónico. Entonces, estos sistemas buffer es la unión de una sal con un ácido y que tienen la particularidad de ser móviles. Si me sobran hidrogeniones, los ligo para bajar la concentración de hidrogeniones libres y esos que son, que los ligue, los tengo que botar de mi organismo. Y si me faltan hidrogeniones, tengo que liberar hidrogeniones, tengo que buscar un sistema que me libere hidrogeniones para que se incremente la concentración de hidrogeniones libres. Entonces el sistema base se tiene que manejar así. Tiene que tener esa particularidad de poder disociarse fácilmente. Y esa disociación le llamamos, ¿cómo le llamamos? Esa posibilidad de que el sistema se pueda mover, la constante de ¿equilibrio? De disociación. ¿Qué cosa se llama el pK? Entonces, el pH va a estar en relación al pK, que es la constante de disociación entre la sal y la base, entre el ácido y la base, de ese sistema buffer. Cuanto más este pK se acerque a esta concentración, es más potente. Y cuanto más se aleje de ellos, es más débil el sistema. ¿Cuál es el sistema más potente? Fosfatos. Porque su constante de disociación está en 7.1. O sea, está muy cerca al 740. Pero el fosfato no se encuentra en el universo fácilmente. Me refiero pues al universo del organismo. No va a decir que lo va en la luna, ¿no? No se encuentra. Pero hay un sistema buffer que le sigue, que tiene una constante de disociación 6.1. ¿Quién es? ¿Bicarbonato? Que sí se encuentra abundante en el organismo. Sí se encuentra de forma muy abundante. Y por consiguiente lo estudiamos. Y eso mismo que sucede con el sistema buffer existe también con los otros sistemas. ¿De acuerdo? El bicarbonato y el ácido carbónico. Y acá su famosa ecuación, ¿no? ¿De acuerdo? Ampliamente conocida por ustedes. Ampliamente, creo que nadie la dejó de leer alguna vez, ¿no? O por lo menos la ha visto. ¿De acuerdo? Un millón de veces. ¿Quién está acá en el medio? Así es, la anhidrasa carbónica. Ahí está la anhidrasa. ¿Ustedes anhidrasa carbónica que la han fastidiado en bioquímica? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí entra. Entonces, obviamente, cuando me suman muchos hidrogeniones, ¿qué hace el sistema? Los liga al bicarbonato, los lleva al ácido carbónico y los lleva al agua endógena y al CO2 y lo boto al CO2. ¿Por dónde? Por vía respiratoria. Entonces es un evento respiratorio. Esto es un evento respiratorio. Y esto está expresado fundamentalmente en la fracción de CO2. ¿Ok? Y más bien cuando tengo mucho CO2, entonces ¿qué tengo que hacer? Botar esos ácidos, porque este es un ácido. Lo boto ligando al agua, haciendo ácido carbónico, bicarbonato y suelto los hidrogeniones por orina. Y este ligado se incrementa en la sangre. Y como este es un evento metabólico renal. ¿Sí? Respiratorio pulmonar, como quieran llamarse. Entonces miren lo que he dicho. De aquí se desprenden varios conceptos que ya lo he dicho. Yo he dicho esto, que si incremento el CO2 para tratar de manejar, porque el incremento del CO2 lo que va a hacer es crear el desequilibrio. Entonces, para tratar de yo de minimizar ese desequilibrio, ligo al CO2 que sobra y lo llevo ya botando estos hidrogeniones por orina. Y de esa manera disminuyo la concentración de hidrogeniones en sangre. Pero ¿qué tuve que hacer?
al incremento del CO2 tuve que incrementar el bicarbonato. ¿Claro? ¿Está claro? Porque obviamente la única manera que tenía que hacer es eso. Y viceversa. Cuando yo tengo hidrogeniones, me disminuye, por ejemplo, tengo el bicarbonato, y entonces lo tengo que ligar, y al ligar el bicarbonato, ¿qué pasa con el bicarbonato de sangre? Disminuye. Y lo expreso y boto el CO2. O sea, la disminución del bicarbonato me hace disminuir el CO2. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Están haciendo esto. Estoy agarrando los dos componentes, el respiratorio y el metabólico. Respiratorio y metabólico. He dicho que este respiratorio es el CO2 y este metabólico es el bicarbonato. Y esto está en relación a la concentración de hidrógeno. Por X razones, que no viene al caso, se eleva esta concentración de hidrogeniones. Pero no es así, o sea, es al revés. El CO2, por ejemplo, antes de que se eleve este hidrógeno, le vamos a poner, elevamos el CO2. Yo he puesto un ejemplo de elevar el CO2 en lo que hemos hablado de elevar. ¿Cómo elevamos el CO2? Hipoventilación. Por X razones. ¿De acuerdo? No estoy hablando de las razones porque eso es clínica. Voy a poner un ejemplo, traumatismo encefalocraneano. Comprime el coágulo de sangre, me golpeó la cabeza en un accidente, hago un coágulo, una hemorragia, y ese coágulo comprime obviamente el centro respiratorio y me genera un evento de hipoventilación y empiezo a respirar una vez por minuto. Creo que hemos hablado de un caso clínico de eso. ¿Ya? Entonces se empieza a incrementar el CO2. ¿Por qué incremente? Porque disminuye la frecuencia respiratoria. ¿Qué va a pasar con la concentración de hidrogeniones? Se eleva. Y una elevación de la concentración de hidrogeniones, ¿qué traduce? Un pH bajo. Y esto es una acidosis. ¿Ok? Y como lo genera un evento pulmonar, le llamamos acidosis respiratoria. ¿Qué debe hacer mi organismo para que baje esta concentración? Debo incrementar el bicarbonato, ¿o no? Y de esa manera esta relación tiende a volver a la normalidad o ligeramente disminuido. ¿Está claro? Y mantengo el pH en este rango que puse acá. ¿Está claro? Esto es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Entonces, hay un evento primario y hay un evento secundario. En este caso, el evento primario fue la elevación del CO2 y como incrementó la concentración de hidrogeniones, se produjo la acidosis. Y como el evento fue del pulmón, porque fue el CO2, entonces yo digo que es una acidosis respiratoria. A ese evento, acidosis respiratoria, inmediatamente se genera un incremento del bicarbonato como mecanismo compensatorio. Ese es el segundo momento. Y este es un mecanismo compensatorio. Con la intención de mantener el pH en el equilibrio, en la homeostasis. Y viceversa. Si el CO2 baja, los hidrogenos bajan, el bicarbonato que tiene que hacer, bajar. Para mantener salud, para mantener la relación igual y el pH mantenerlo igual. Y viceversa. Yo puedo poner el primer evento que el bicarbonato suba. ¿Qué tiene que pasar el CO2? Tiene que subir para tratar de compensar los hidrogenos. O si el bicarbonato baja, ¿qué pasa si el bicarbonato baja? ¿Qué pasa con los hidrogeniones? Suben y hace acidosis metabólica. El mecanismo compensatorio va a tener que subir, bajar el CO2. Y de esa manera mantener la relación y los hidrogeniones se vuelven a la normalidad. ¿Está claro? ¿Está claro? Si alguien no lo entendió, levanta la mano. Con confianza. Ok. Vuelvo a repetir. ¿Por qué digo que está claro? Porque tienen que tenerlo claro, porque si no, todo lo que viene es por gusto. No van a entender nada. Y cuando les hago una pregunta, están al azar contestando. ¿De acuerdo? Vuelvo a hacer todo. Hasta lo que hemos encontrado el buffer lo hemos entendido, ¿no? Y utilizamos el bicarbonato porque es el buffer más importante, más frecuente de la respiración pulmonar. Ok, veamos. Entonces, en el equilibrio, y no le estoy hablando nada de esa famosa fórmula de King, de Heisenberg. No estoy hablando de eso porque eso lo van a leer ustedes.
Y ahí lo van a entender. Porque si yo las pongo, yo sé lo que les digo. ¿Sabes qué va a ocurrir? Los voy a marear. Los voy a marear y van a querer interpretar en la fórmula. Porque la fórmula no utiliza la concentración, utiliza el pH. Pero es la misma figura, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema buffer, en otra palabra, esto es así, borro esto acá. Esto es de la siguiente manera. Yo tengo mi concentración de hidrogeniones. Y esta concentración de hidrogeniones está ahí, entre dos componentes. En la presión arterial de CO2, que es 40 mililitros de mercurio, que es el valor normal, y el bicarbonato, que es 24 mil equivalentes por litro. Esto es 1000 equivalentes por litro y esto es mililitros de mercurio. Son dos unidades totalmente diferentes. Y eso también es importante tener en cuenta porque yo no los puedo comparar. Yo no puedo decir, duplico el 24 o 48 mil equivalentes por litro, también tengo que duplicar de 40 a 80 mililitros de mercurio. No. Porque no estamos hablando de papas y camotes. ¿De acuerdo? Por eso que después vamos a hablar cómo yo comparo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cualquiera de ellos, uno u otro, componente respiratorio o componente metabólico, uno de ellos, cualquiera de ellos, se altera, entonces este asciende, por ejemplo, que se va a una presión de CO2, vamos a poner de 60, este video que tiene que hacer, tiene que subir, no sé a cuánto, para que esta concentración se siga manteniendo en equilibrio. ¿Está claro? ¿Y esto por qué? Por lo que estamos hablando acá. Concentración de hidrogeniones es una reacción entre la presión arterial de CO2, ¿sí?, y el bicarbonato. Los disturbios pueden ser primarios porque los genera uno u otro componente, respiratorio o metabólico. Si lo genera el componente respiratorio, o sea, ejemplo, incremento del CO2 en primer lugar, inmediatamente, como concentración de que yo estoy incrementando el numerador de este quebrado, incremento el producto. Para hablarlo así en términos de matemáticas, por eso les enseño matemáticas. ¿De acuerdo? En segundo momento, esto ya es un disturbio. Mi organismo tiene que buscar el equilibrio de eso y regresarlo a la normalidad. Y hace un mecanismo compensatorio que es incrementar, obviamente, este CO2. Y esto ya es un mecanismo compensatorio. Ese acá es el disturbio o trastorno primario. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar con esto? Va a bajar. Y puede llegar inclusive a la normalidad y se vuelve a quedar así. ¿De acuerdo? Muy bien. Y puedo tener 4 opciones, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, concentración de hidrogeniones es igual al CO2 entre bicarbonato. Yo puedo hacer así. Primero disturbio este es el disturbio primario, se convierte en disturbio primario. ¿Esto qué hace con esto? Eleva los hidrogeniones. Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Como mecanismo compensatorio, bajar este CO2. ¿Con qué finalidad? De volver a la normalidad. Disturbio primario, mecanismo compensatorio. Entonces, el disturbio primario puede ser elevar el CO2 o bajar el CO2. Si elevo el CO2, elevo el bicarbonato. Si el disturbio primario baja el CO2, bajo el bicarbonato. Si el disturbio primario es metabólico, elevo el bicarbonato, elevo el CO2 como mecanismo compensatorio. Si el disturbio metabólico es bajar el CO2 como primario, bajo el CO2. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, de esa manera se va a manejar el disturbio. Y para eso tenemos valores. ¿Qué valores tenemos? Bicarbonato, 24 mil equivalentes y CO2, 40 mililitros. Entonces, yo elevo el CO2, debo elevar. La pregunta es, ¿cuánto debo elevar? Es la pregunta. Porque si yo elevo el bicarbonato de este 24, lo elevo, tengo estas opciones. Que yo lo eleve, por ejemplo, que no lo eleve y que me mantenga por debajo de un valor determinado que no sea el que le corresponde a ese CO2. Puede ser que esté el que le corresponde al CO2 de 60, o puede estar por encima del que le corresponde.
Entonces, ¿cuál es la respuesta que me falta ahí saber? ¿Cuánto es el bicarbonato que le corresponde a este 60? Ejemplo, paciente con pH de 7,10, bicarbonato 24, presión arterial de CO2 60. ¿Cuál es el disturbio? Estoy poniendo los tres ejemplos. Yo le dije que necesito 3 datos nada más. Entonces, empecemos por partes. Primero, ¿frente a qué estoy? Nadie tiene duda que estoy frente a una acidemia. Acidemia es el centro del pH. Le pondré el apellido cuando sepa de dónde viene. Acidosis respiratoria o acidosis metabólica. Acá tengo dos opciones. Que esté frente a una acidosis metabólica o que esté frente a una acidosis respiratoria. No hay más opción. ¿Está claro? Entonces veo el bicarbonato y le encuentro el 24. ¿Estoy frente a una acidosis metabólica? No. Digo como hipótesis, no. Que sea correcto lo que digan o no, ya lo vamos a ver. ¿Está claro? ¿Estoy frente a una acidosis respiratoria? Sí, porque el CO2 está por encima del valor normal que es 40. O sea, mi hipótesis es que estoy frente a una acidosis respiratoria. La pregunta es, ¿tengo solamente el disturbio de la acidosis respiratoria o existe el mecanismo? Hago varias preguntas. ¿Solamente estoy frente a una acidosis respiratoria pura? ¿El mecanismo compensatorio está actuando adecuadamente? ¿El mecanismo compensatorio no está actuando? ¿Se me ha agregado algún disturbio mixto a la acidosis respiratoria? Pregunto. Tengo 3 pares de preguntas. Todas tienen respuesta. Todas tienen respuesta. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Quién se aventura? Que levante la mano. Es preferible que se equivoquen acá que con su paciente, así que pierden el miedo, porque cuando se equivocan con su paciente se van a arrepentir porque no preguntaron. Así que acostúmbrense a hablar lo que piensen. Es preferible que hablen ahora a que no lo hagan. ¿Quién se anima? Acidosis respiratoria no compensada. Ya. Vamos como ejemplo. Acidosis respiratoria no compensada. ¿Alguna otra opinión? Acidosis respiratoria aguda. Ya, acidosis respiratoria aguda. Otro tema. Otro ejemplo. Miren esto. Esto es bien sencillo. Bien sencillo es. Le voy a hacer otra pregunta y usted solo va a contestar. Si mi CO2 se ha elevado a 60, este bicarbonato, ¿cuánto se tiene que elevar? No sabemos, ¿no? ¿Pero se tiene que elevar o no? O sea, yo sí sé que se tiene que elevar. ¿Se ha elevado? No. Y si no se ha elevado, ¿qué significa? ¿Que me falta bicarbonato? ¿Que me sobra bicarbonato? ¿O que estoy en la cifra de cuál bicarbonato? Que me falta bicarbonato. ¿Y cómo se define cuando falta bicarbonato? ¿Cómo se define cuando falta bicarbonato en el medio? Sin miedo. Acidosis metabólica. O sea, teóricamente ahí hay una acidosis mixta. Porque obviamente no tengo el bicarbonato para ese momento. Miren. ¿Te fijas que está grabando? Y acá está la respuesta. Todo lo que está por debajo de este valor será acidosis metabólica. Todo lo que está por encima de este rango será alcalosis metabólica, o sea, del bicarbonato estoy hablando. Y todo lo que cae acá será un disturbio primario puro, o sea, estamos hablando de la acidosis respiratoria. ¿Está claro o no? Segundo concepto. Ya he dado como 3 o 4 conceptos claros. Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. La pregunta es, ¿cuándo vas a contestar eso? Cuando sepas qué valor de bicarbonato debo tener a este CO2 de 60. Porque yo lo pongo 80, ¿no? Acabo. ¿Va a ser el mismo valor? No. Entonces yo tengo que saber cuánto es el CO2. Vamos a ponerle 50. Vamos a ponerle 70 minutos. Ya, 70. El valor de bicarbonato que le corresponde a 70 va a ser el mismo que le corresponde a 40, va a ser el mismo que le corresponde a 50, va a ser el mismo que le corresponde a 20 de CO2. Así es. Entonces, si yo logro tener una respuesta
a esa incógnita que le estoy planteando, resuelvo el dilema, ¿sí o no? Entonces, hay manera. Entonces vienen ahí. Cuando mi hipótesis es un trastorno primario respiratorio, se aplica la siguiente forma. Porque estoy partiendo de esta hipótesis. Porque cuando me pusieron este examen de análisis, yo deduje y dije, esto es una acidosis respiratoria, porque acá tenía 710 y el CO está incrementado a 70. Entonces yo dije, esto es una acidosis respiratoria. O sea, parto de una hipótesis que esto es una acidosis respiratoria, que es mi trastorno respiratorio primario. Correcto. Cuando mi paciente es agudo, el trastorno respiratorio, o cuando el paciente es crónico, el trastorno respiratorio. Y un poco por ahí alguien planteó, si es agudo es crónico. Correcto. Entonces decimos, ¿qué cosa es un disturbio agudo? Menos de 72 horas. ¿Qué cosa es un disturbio crónico? Más de 72 horas. 3 días. La medicina, yo siempre he aprendido, nunca es una ciencia absoluta. Todo es relativo. Y tenemos que pensar de esa manera. ¿De acuerdo? O sea que el 72 horas no es, falta un minuto y a partir de este momento pasa de ser agudo a crónico. No es así, ¿sí o no? Hay un margen, tengo que mi paciente, tengo varias opciones. ¿De acuerdo? Tengo que empezar a tener criterio. La medicina es mucho de criterio. Criterio. Por ejemplo, a los residentes le ponemos una pregunta, ¿no? Usted tiene 4 camas en emergencia y tiene 5 pacientes con indicación de emergencia. ¿A cuál de ellos le da de alta? ¿O a cuál de ellos no lo recibe? ¿Me entienden? Los 5 tienen que hospitalizarse, yo tengo 4 camas. Deciden quién no se hospitaliza. Es un criterio. Entonces tengo que aprender a utilizar criterios. Este tiene 20 años, este tiene 120 años. ¿Me entienden? La idea es un criterio. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Es un criterio. Esta es una enfermedad que revierte, esta no revierte. Es otro criterio. Este es de buen pronóstico, este es mal pronóstico, son criterios. ¿En qué momento llega la enfermedad? Si llega en un estadio temprano, tardío, severo. O sea, tengo que utilizar criterios para tomar una decisión. Porque en realidad los 5 tienen indicación. ¿Ok? Entonces en medicina existe eso, mucho eso. Correcto. Si el paciente es agudo, dice, ¿no? Y el trastorno primario es el CO2, entonces yo tengo que ver cómo se está movilizando el mecanismo compensatorio, que en este caso es el bicarbonato. Como estoy partiendo que esto fue primero. Eso lo tengo acá. Porque yo se lo decido por esto. Ahora tengo que ver si este 24 corresponde. Ya vi que no corresponde y que ya vi que en la práctica es una acidosis metabólica. El tema es para complicar si lo pongo en 27. Porque si lo pongo en 10 no hay duda, ¿no? Si yo lo pongo esto en 10, por ejemplo, ustedes automáticamente dicen, no, pero si el indicador está bajo es acidosis metabólica y si el indicador está alto es acidosis respiratoria. Ah, ya es una acidosis mixta, sin explicar y sin hacer ningún cálculo. ¿Sí o no? Lógico, ¿no? Entonces, si yo le pongo este valor así, 7.10, yo digo así, tienen estos gas arteriales, 7.10, 10 de bicarbonato y 70 de CO2. ¿Cuál es el diagnóstico? Acidosis mixta, dice, ¿no? Porque hay acidemia así, bicarbonato bajo, acidosis metabólica, CO2 alto, acidosis respiratoria, acidosis metabólica más acidosis respiratoria, acidosis mixta. Y no tengo dudas. ¿Acaso tuve que hacer algún cálculo? ¿Qué estoy aplicando? Lo que estoy conociendo, que uno tiene que subir de acuerdo al otro. El tema es, inclusive hasta cuando lo encuentre en valor normal, porque para este 70 no debe estar nunca normal, pues. Tiene que subir aunque sea un puntito. El tema es cuando yo lo encuentro por encima de los 24, 27. Ahora sí, ¿no? ¿Cuánto será este? ¿Será 27, 26, 30? No sé. Entonces viene esto. Por cada incremento de 10 milímetros de mercurio del CO2, debe incrementar, porque hemos dicho que debe incrementar el otro, 1 a 2 miliequivalentes por litro el bicarbonato.
por cada disminución de 10 en un paciente agudo, ¿qué debe hacer? Disminuir 2 a 3 miliequivalentes. En el paciente crónico, por cada incremento de 10, debe incrementar 3 a 4. Y por cada disminución de 10 mililitros de mercurio CO2, debe disminuir 5 a 6 mililitros por litro. Ahora sí ya puedo responder la incógnita. ¿A cuánto ha subido? A 70. ¿Cuántas veces 10 ha subido? 3 veces 10. Por consiguiente, ¿cuánto debe subir? 3 a 6. 3 veces a 6, 3 veces esto. 3 a 6. O sea, ¿cuánto debo tener el bicarbonato esperado? 24 más 3 más 6. 30. Por consiguiente, todo lo que esté menos de 27 está acá. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, ta. Lo que esté entre 27 y 30 está acá. Y lo que esté más de 30, estoy en la alcalosis. Ahora sí, esto se llama el bicarbonato que yo debo esperar, el calculado para ese 70. ¿Cuánto es el medido? Lo que realmente tiene el paciente, 27. Ah, doctor, justo está el primer. ¿Qué trastorno es? Acidosis respiratoria pura. ¿El mecanismo compensatorio está actuando? Sí, sí está actuando, porque ha logrado subir lo que debe subir. ¿Está claro? En este momento, de acuerdo a lo que he dicho, ustedes me deben hacer una pregunta que se desprende de lo que he hablado. ¿Cuál es la pregunta clave? Así es. ¿No? Él me dice, no, doctor, yo no lo entiendo, me dice. ¿Por qué? Porque usted está hablando que este mecanismo compensatorio está compensando precisamente para mantener las concentraciones de hidrogeniones en los valores normales. Pero resulta que usted se ha equivocado, pues, porque usted ha puesto 7 días y es un valor normal. Yo he puesto 7.36 el rango. Eso es lo que has querido preguntar, ¿no? Eso es lo que has querido preguntar, ¿no? Sí. ¿No? Sí, pues así me ayuda. Sí. Ya, eso es lo que has querido preguntar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se puede dar? Sí, se puede dar este evento. Pero ¿por qué entonces viene otra pregunta? ¿Por qué se podría dar? ¿Está en proceso? Porque solamente estoy analizando un sistema buffer de la totalidad del sistema organismo. Según esta hipótesis, este sistema buffer debe contribuir a eso. Pero de repente el paciente tiene alterados los otros sistemas buffer que no están actuando como deberían actuar y boom, generan disturbios. Porque solamente analizamos uno de ellos, que es el más cerca a la realidad. Pero tenemos que tener esa posibilidad de, esa visión amplia de entender el evento. Ok, entonces, es así y ponemos los ejemplos. Entonces borramos todo esto y decimos, correcto. Y acá está la clave, agudo, ahora sí viene, entonces viene la pregunta, ¿no? Paciente que hace un día, estando jugando pelota, llega a la emergencia, con una dificultad respiratoria, porque le falta el aire. Ustedes inmediatamente están en la emergencia, le sacan una análisis de gases arteriales y la análisis de gases arteriales les reporta lo siguiente. 7.40, bicarbonato 24 y CO2 de 40. Vamos a poner CO2 de 45. CO2 de 45 con una saturación de oxígeno de 75%. O 40. Sí. Y el paciente está con frecuencia respiratoria alta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado? Apliquen lo que saben. Apliquen lo que ya les he dicho. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Perdón? No. Esta es sangre venosa.
venosa, pH normal, con CO2 de 40 y con saliva de 36, una sangre venosa. O sea que el interno o el alumno de medicina, en vez de pulsar la arteria, pulsó la vena y mandó a analizar. Será cada rato, porque agarrar una arteria no es fácil. Pero el resultado se lo van a dar a usted. Viene la técnica, y dice, ya está doctor, hagan tal cosa. Están trabajando mal, porque primero ni siquiera la Claro, hicieron una pero buena está muestra. bien. Tienen que aplicar lo que saben. ¿De acuerdo? Os lo digo, la realidad es otra. Parten de la hipótesis que la muestra es sangre arterial. Y si no la es, no me enseñó, el doctor no me enseñó esa clase. No van a decir eso, ¿no? Dado ese ejemplo, ahora sí, sangre arterial. 7.10, Ya. bicarbonato, vamos a ponerle que está en 25 y el CO2 vamos a ponerle en 80. A ver. Ya lo saben. Es una cirrosis mixta, ¿no? Vamos a ponerle 28. Así es mixta, mixta. ¿Cuánto le corresponde el bicarbonato? Acá está la segunda. ¿Qué cosa es? Acidosis, acidemia, CO2 en 80, cirrosis respiratoria. Ahí está bien. El bicarbonato ha subido, o sea, está bien. Ahora, ¿habrá subido lo correcto? No. No sé, ¿no? ¿Cuánto debió subir? 80 son 4 veces. 4. Por consiguiente, Sí. 4, 8. 24 más 4, 28. 28 más, o 24 más, o más 4 más, 32. Y está en 28, la misma figura. Está en una acidosis respiratoria pura. ¿Está claro? Si estaría en 24, ¿qué cosa es? Mixta. Así es. Y miren lo que vengo a decir ahora. En los disturbios mixtos no basta tener un valor normal para decir que no estoy acidótico. Vuelvo a repetir, en los disturbios mixtos no basta tener un valor normal de 24 para decir que no hay acidosis. O acá hay una acidosis metabólica con un valor normal de bicarbonato. Porque para este CO2 de 70 debió subir a 28 y no subió. Por consiguiente me quedé con menos bicarbonato. Y al estar con menos bicarbonato estoy en acidosis metabólica. ¿Entendido? Ok. Resulta que llega un paciente y encontramos 56 con un CO2 de 20 y con un bicarbonato de 20. De 20. La misma figura. A ver. Y un paciente agudo. Ya, para que no estemos discutiendo. 4, 3. ¿Qué cosa es? ¿Alcalosis Alcalosis. metabólica? No. No. Alcalosis respiratoria. Pura. O sea, yo parto de una alcalosis respiratoria. O sea, trastorno primario respiratorio. Correcto. Ahora, el CO2 ha bajado. Y es agudo. Ha bajado, por cada 10 ha bajado 2 veces. O sea, 4, 6. 24 menos 4, 20. 20. El mecanismo está actuando, porque yo lo tengo en 20. Alcalosis respiratoria. ¿Ya lo entendieron? Sí. Ya lo entendieron. Muy bien. Entonces, ese es el disturbio respiratorio primario. Pero resulta, como raro, ahora viene otro evento. Voy a hacer el disturbio metabólico primario. Y yo no puedo tomar esta regla de aquí para allá, porque esto es para el disturbio respiratorio primario. Yo no puedo decir ahora, si subió mi pecado tanto, ¿cuánto debe subir el CO2? Si lo ponemos así al revés, no. Porque esto es solamente para el disturbio respiratorio. Entonces tengo que valorar otra manera. Por ejemplo, 7.10. 10 de bicarbonato. El tipo complementario. Sí.
Cuando yo me fui ya habían pasado 3 minutos. 30. 18. Hey. La hipótesis es bien sencilla, ¿no? ¿Qué cosa es? Mixta. Acidosis metabólica. ¿Pura o mixta o asociada? No sé, ¿no? Asociado, creo. Porque si yo bajaba la acidosis metabólica bajo el bicarbonato, también tiene que bajar el CO2. Y el CO2 ha bajado. Yo no sé cuánto. ¿Qué pasaría si este CO2 está en 40? Ahí sí me está sobrando CO2, ¿sí o no? Y estaría frente a una acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Pero acá sí ha bajado en 30, o sea, yo no sé. Entonces, ¿qué ocurre? Utilizan para la acidosis metabólica como hipótesis, que en este caso decimos la presión arterial de CO2 esperada es igual al bicarbonato multiplicado por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Ok? ¿Cuánto es bicarbonato? 10 por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto es esto? 15 más 8, 23. 23 menos 2, 23, claro, 15, es 10 por 1.5 es 15, por más 8, 23. 23 más menos 2, 23 menos 2, 21. 23 más 2, 25. 25. O sea, este es mi rango del CO2. ¿En cuánto está mi CO2? 30. Me va a bajar. ¿Qué pasa? Tengo más CO2 del que debería tener. ¿Y qué se llama tener exceso de CO2? ¿Cuál es el disturbio? Así es, acidosis Mixta. ¿Cuál fue primero? No sé. O sea, porque teóricamente yo tengo acá que fue una acidosis metabólica primero, pero en realidad eso es lo que yo veo que en conclusión es una acidosis mixta. Que fue primero el problema metabólico, fue primero el respiratorio, no sé. Teóricamente debe ser primero el Metabólico. Metabólico, teóricamente. ¿Ok? ¿Está claro? Y el otro, porque mire, hemos visto con la regla de los 10 que le llamamos, vemos los disturbios respiratorios, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria y cómo actúa el mecanismo compensatorio. Cuando voy a la fórmula de la acidosis metabólica utilizo esta fórmula y veo la acidosis metabólica, cómo va el CO2 en relación a ese disturbio del bicarbonato. Lo que quedaría es la alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica tiene otra fórmula, pero que en la práctica no se emplea, porque es muy inespecífica, no es exacta. Y por consiguiente es mejor hacer el análisis, tengo la ley de 3 disturbios de los 4, porque son 4 disturbios nada más. Entonces generalmente uno emplea el descarte. No es. Claro, porque no hay una fórmula exacta. Entonces el análisis no es los criterios que uno pone, no, este paciente tiene una alcalosis metabólica. Cuando yo encuentro al paciente así. Hay disturbios claros, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo esto, un pH vamos a poner de 56 con un bicarbonato de, vamos a poner acá, un CO2 de 39, por ejemplo, y el CO2 en 44. Este es una alcalosis definitiva, es respiratorio, esto es una alcalosis metabólica y se acabó. Yo no sé exactamente cuánto es este CO2, porque para la alcalosis metabólica yo tengo que buscar el CO2 esperado, yo no sé. Entonces yo sí sé que es una alcalosis metabólica, y ahí me quedo. ¿De acuerdo? Que si yo lo veo en 40, ¿qué significa? Acidosis metabólica. Que me falta CO2, alcalosis mixta. ¿Se acabó? O sea, yo puedo identificar la alcalosis mixta, pero no puedo identificar la alcalosis metabólica pura, ni la asociada a la acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces ya me quedo ahí nomás. Ok, ¿está claro? ¿Está claro? Sí. ¿Preguntas? Sí. Ya. ¿Por qué dije teóricamente debe ser primero uno que el otro?
porque veo que el disturbio primario es bastante severo en comparación al disturbio respiratorio, porque yo puse, en el ejemplo, le puse así, ¿no? pH 7.10 con un CO2 de 80 y con un bicarbonato, por ejemplo, de... El tema es cuando yo veo acá, 10, ahí podré diferenciar cuál fue primero. No lo puedo diferenciar. Hay una acidosis mixta. ¿Y quién va a diferenciar? La historia clínica. Por ejemplo, yo soy un paciente que vengo con un broncoespasmo. Soy asmático, estoy tomando licores, etcétera, y me aspiro con el me atoro con el líquido para y hago una neumonía. Y como soy asmático y hiperreactivo, hago una severa reacción inflamatoria y genero una neumonía. Y la neumonía me genera una hiperventilación. Y llego a la emergencia hiperventilando. Y el CO2 debe estar bajo. Pero esa hiperventilación pues yo no me la resuelvo, me nebuliza y yo no me rompen el espasmo y entonces me empiezo a cansar. Al cansarme, mi frecuencia respiratoria empieza a bajar. Al bajar la frecuencia respiratoria, mi CO2 empieza a subir. Y ya sube y se hace acidosis respiratoria. Pero como estoy en una neumonía, me infecto y la neumonía me genera un disturbio metabólico. Y en el disturbio metabólico agrego la acidosis metabólica. ¿Quién fue primero? Acidosis. La acidosis respiratoria y después la acidosis metabólica. Pero la historia clínica me lo está diciendo. Que es diferente a que yo diga, por ejemplo, viene un paciente con un pie diabético, o una pielonefritis o una diabetes, que hace una infección y hace una sepsis, y hace una acidosis metabólica. Esa, como está en sepsis, pum, llega al pulmón y hago una neumonía en el pulmón. Empiezo a hiperventilar y el CO2 baja. Estoy en acidosis metabólica y probablemente con una alcalosis respiratoria. Pero resulta que el mismo evento, la infección aumenta y me genera ya una retención de CO2 por fatiga y empiezo a hacer una acidosis respiratoria. ¿Quién fue primero ahí? La metabólica. Pero en el momento que yo hice el examen, estaba en acidosis mixta. Los disturbios respiratorios varían muy rápido, sobre todo el pulmón, porque el pulmón varía muy rápido. En cambio el riñón demora un poco más. 3 días se calcula que demora el riñón. ¿Okay? Entonces los eventos son disturbios funcionales y obviamente está en base a este equilibrio que existe. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Podría verse el cuadro, por ejemplo, lo que ustedes hacen en el esquema, que puede haber una acidosis respiratoria, pero entre comillas, con una alcalosis metabólica? Claro que puede haber. O sea, me fui al otro extremo. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Miren. A ver, vamos a poner un ejemplo así clínico. Las enfermedades no vienen al caso ahorita. Vamos a ver un paciente con un tumor que es un linfoma. Nosotros como médicos sabemos que los oncólogos saben que ese linfoma pues un Burkitt, un tumor grande, y que viene y me da problemas severos. Y yo tengo que destruir el tumor rápidamente. Y entonces le doy corticoides a altas dosis. Esa es una de las terapéuticas. Al darle corticoides destruyo células. Y si yo tenía un tumor de 5 kilos, en 24 o 48 horas lo reduzco. ¿Pero qué significa destruir células? Todas. Si hay una acidosis metabólica. Porque las células de los células van a salir al medio. Porque no voy a destruir, las voy a matar, pero lo voy a destruir por la ondación está están haciendo. Y entonces va a salir una gran carga de hidrógeno y luego hay una acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica puede crear un problema, puede crear un taponamiento renal, una nefritis acidótica, una serie de eventos que yo sé. Entonces, eso lo haré en clínica. Entonces, como estoy en esa acidosis metabólica y yo sé que voy a hacer eso, y mi paciente es urgente destruir eso con un corticoide, ¿qué hacemos nosotros? Le ponemos bicarbonato, un cachito, 3 ampollas de bicarbonato, para que cuando se produzca el evento, el bicarbonato ya está dentro y no pongas el equilibrio. Porque en la acidosis metabólica yo la tengo que trabajar con bicarbonato. Claro. ¿De acuerdo? Para elevar el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a poner que le pongo el corticoide y le pongo el bicarbonato y los corticoides, para mala suerte, no hacen efecto. ¿Qué puede hacer caso? ¿Cuántas veces uno se trata, le da un tratamiento y no hace efecto? Porque por X razones. Pero ya le metí el bicarbonato, ya no se lo puedo sacar. ¿Qué va a hacer el paciente? Alcalosis metabólica. ¿Qué va a producir al subir el bicarbonato? ¿Quién tiene que subir? El CO2. ¿Y cómo lo va a subir?
¿Qué va a pasar con su frecuencia respiratoria? Ah, bueno, dale. Se va a ir a 3 por minuto. Van a ver al paciente así. ¿Me entienden? Lo que llamamos a paciente bosqueando. Ese paciente se va a morir en cualquier momento. ¿De acuerdo? Porque ese evento, o sea, está haciendo hipoxemia. O sea, me está generando ya, o sea, por tratar de completar su CO, ¿qué me está generando? Hipoxemia, porque está hipoventilado. Su hipoxemia va a ser tan severa que va a empezar a matar su cerebro y todas esas cosas, y el paciente me hace una rima, o sea, desencadeno, foco sectómico, el paciente me hace una rima, una taquiarritmia y se muere. Su frecuencia debe estar en 180 ahí. Entonces, ¿ya ese paciente qué tengo que hacer? Sacar el bicarbonato. ¿Y cómo lo va a sacar? No lo va a sacar. Un colador, tampón. Entonces voy a tener que hacer que ese bicarbonato salga del organismo con diuréticos. Pero eso va a demorar hasta 2-3 días. Y a veces lo va a tener así. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debería hacer en su lógica? Si puede estar así respirando 3 veces por minuto. ¿No puedes aumentar la frecuencia respiratoria? Un tubo ajá. y un respirador artificial que respire por el paciente. Y que el bicarbonato solito vaya bajando. Porque más se va a morir por la consecuencia que el bicarbonato alto. El bicarbonato ahí ya bajará después. ¿Me entiendes? Pero tienen que tomar una decisión, mientras que van a revisar su libro, ¿qué hacen, no? Porque es importante en ese momento. Es como el ejemplo que les puse del interno de medicina, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente? Lo están trayendo a la emergencia. ¿De acuerdo? Pero tienen que actuar así. O sea, esa es la medicina, para eso se están preparando, pues. Ustedes no están preparando para jugar, ¿no? Ustedes están preparando para salvar vidas. Y valga el chauvinismo, que somos médicos, no. Sí, fácil. ¿De acuerdo? No están construyendo un edificio, no están haciendo una carretera, no están arreglando un equipo electrónico, están trabajando con vidas. Su decisión puede salvar una vida como la puede hundir. ¿De acuerdo? Como que la puede hundir. Tienen que ser conscientes de lo que están haciendo, no es un juego. O sea, no tomen a la medicina allá con un like, no. Y el evento del estudio de medicina ya está empezando con ustedes en estos ciclos, tempranamente. Cuando lleguen a ver al paciente van a ser más sólidos en su conocimiento. Yo siempre he dicho, y creo que les dije una vez, ¿no? Para tener una buena fisiología debe haber tenido una buena anatomía, histología, biología, física, matemáticas y bioquímica. Y para tener una buena fisiopatología tengo que tener una buena fisiología. Para tener una buena introducción a la clínica o semiología tengo que tener una buena fisiopatología. Para tener una buena clínica tengo que tener una buena introducción a la semiología o introducción a la clínica, semiología. Y para tener una buena terapéutica tengo que tener una buena clínica. Y eso están haciendo. Ustedes tienen un estudio modular. Van avanzando. No como otras universidades que son estudios horizontales. ¿De acuerdo? Ustedes van a la UPC y la UPC les enseñan así. Embriología del hígado, circulación, anatomía del hígado, histología del hígado, fisiología del hígado, patología del hígado, enfermedades del hígado y tratamiento del hígado. En forma diferente. Bien o mal, no sabemos, ¿no? Son los esquemas. Y ustedes tienen formación modular. Por consiguiente, en la formación modular, mucho requiere el requerimiento previo. Le voy a volver a editar. Y si el requerimiento previo no es sólido, sufre. Tema de ustedes, no es tema mío. ¿Okay? Muy bien, ¿preguntas? Puedes generar. Ok, si no hay preguntas, sí hay preguntas. Ahí está el último arriba, qué bien. ¿No? A ver, que te escuche toda la promoción. Cuando habló de alcalosis metabólica, habló de que es inespecífica. En general. Lo que he querido decir es esto. Para la acidosis metabólica aplican esta fórmula. Para la alcalosis metabólica también hay otra fórmula, que es con 0.9, pero que en realidad no es exacta. Por consiguiente, ni se aplica. Entonces, ¿qué se aplica? Hacer un análisis del curso, del evento, y uno define, ¿esto es alcalosis metabólica o no lo es? Pero bajo un análisis. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de los tres
circunstancias anteriores. Entonces yo ya veo en qué circunstancias está. Pero cuando el disturbio primario es el otro, es el respiratorio, ahí sí yo puedo ver si hay alcalosis metabólica o no. ¿Está claro? Cuando yo pienso que tengo una alcalosis primaria, ahí sí no es fácil definir cómo se comporta el mecanismo compensatorio. Pero sí puedo identificar la alcalosis metabólica, eso sí. Porque le pongo en 150 y tantos y la pongo un bicarbonato pues en 40. O sea, esa es una alcalosis metabólica en cualquier parte del mundo. Lo que no puedo diferenciar es cómo se comporta ese CO2 a esa variación de bicarbonato elevada. Teóricamente debe elevar el CO2 de 40 a más. ¿De acuerdo? Pero en la cifra exacta de este rango no es fácil identificarlo. ¿Está claro? Si el rango está, por ejemplo, el CO2 subió de 40, no subió, diría ya estoy frente a una alcalosis metabólica, pues subió el bicarbonato, pero CO2 bajo, alcalosis respiratoria. Pero cuando sube 41, 42, probablemente también esté en una acidosis, alcalosis respiratoria. Cuando suba 50, no sé, ahí viene la cifra. Entonces no es fácil. Pero lo que sí es cierto, que está hipoventilando. Y lo que sí es cierto, que no puedo permitir que siga hipoventilando. Y lo que sí es cierto, que lo voy a tener que poner un tubo y poner un ventilador. Porque el bicarbonato debe salir lentamente, con diuréticos normales. ¿De acuerdo? Pero va a demorar. A diferencia de otros cambios que sí los puedo cambiar rápidamente. Porque cuando me falta bicarbonato, le pongo bicarbonato. Por ejemplo, hay un paciente, y son eventos dinámicos y de ese momento. Por ejemplo, viene un paciente, hace un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces ahí usted está en un evento social y alguien dice, un médico, y usted tiene un amigo al costado que lo empuja, ¡pum! ¿De acuerdo? Y uno aparece en la escena, como me sucedió una vez, creo que se la conté, ¿no? Como me sucedió una vez, y uno aparece en la escena y tiene que actuar, pero porque ya pues, es la expectativa del resto. Entonces actúa. Y resulta que en ese momento tiene que el paciente agarra, puede haber hecho un paro respiratorio, el paro respiratorio lo lleva a una hipoventilación, no respira, el CO2 se eleva, hace una acidosis respiratoria, inmediatamente las células se empiezan a destruir porque ya en hipoxemia, y al ser una hipoxemia que dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y no sale el paciente del paro, las células se empiezan a destruir y empiezan a liberar hidrógenos y entra en una acidosis metabólica. Como no sale el paciente, están con el más agarre y dice, oiga, póngale bicarbonato. ¿Cuánto? Dice la enfermera. 5 ampollas, 5 ampollas a la vena. Y en ese momento el paciente sale. Pero no sale por el bicarbonato que le han puesto. Claro, salió porque tenía que salir, nada más porque estaban haciendo bien los masajes. Y de repente el paciente retomó el pulso y salió, pero ya el bicarbonato adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la decisión que uno sabe cuándo tiene que desumar. Porque a veces uno está haciendo el masaje y le dice, saquen una muestra de sangre arterial, le sacan una, ya va a procesar, sigue el masaje 1 minuto, 2 minutos, como el procedimiento del análisis dura pues 1 minuto, porque es meter una máquina y sale una wincha, ¿no? Y la wincha sale y medio, va corriendo y en 3 minutos ya tiene el resultado. Póngale viene el bicarbonato, vamos a ponerle en 7 miligramos por litro. Señorita, bicarbonato, le pone el bicarbonato, pero resulta que el paciente sale. O sea que si le sacamos otro vaso ya está el bicarbonato de repente en 18, 19 o 20. Y ahí le pusieron el bicarbonato. Lo llevaron al otro lado. Alcalosis metabólica. ¿Qué ha pasado con el pulmón? Hipoventila. Nunca va a salir su paciente. Nunca va a salir, pues. Entonces... ¿Y por qué? Porque metieron el bicarbonato. Porque fueron momentos dinámicos. Entonces uno tiene que estar muy claro en el evento. ¿Cuándo hacerlo? Para eso que los protocolos dicen, ¿no? Si el paciente no sale en tantos minutos de un paro cardiorrespiratorio, muy probablemente ha sido una acidosis metabólica no reversible. Y en todo caso, uno puede apostar al bicarbonato. Pero muchos que agarran no le dan todo, le dan el 20% de la dosis. Por si acasito. ¿Se dan cuenta? Como un cachito más para empujarlo. Porque si uno saca la dosis y le sale 6 ampollas y le pone las 6, se frito pescadito, peor todavía. Entonces le hacen, le ponen 2 ampollas, tímidamente. Pero ese ya es su criterio. Eso lo van a decidir en ese momento. Lo van a decidir cuando tengan el evento. Los anestesiólogos lo hacen a cada rato. Los anestesiólogos, bueno, todos los que usamos medicamentos sedantes, los usamos así, ¿no? Le ponen el medicamento al paciente, le hacemos paro respiratorio, farmacológico, lo hiperventilamos bien y lo dejan al paciente sin respirar. Entonces ahí uno viene por acá, recoge además su medicamento, el paciente está sin respirar ahí.
Te cuento un chiste en el camino, estoy caminando. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque el tiempo que tengo para actuar, ¿cuánto es? 3 minutos, 5 minutos, en límite. Y ahorita me demoró 30 segundos, ni menos. Entonces agarro mi tubo y lo entubo. ¿En qué tiempo se intuba? En 10 segundos, 5 segundos. Claro, si todo con esto y se acabó. Entonces, a veces ocurre eso. Entonces uno pone al paciente, lo pone en paro, no pasa nada, pero ¿no? Ahora uno va a esperar pues, el minuto 4 para hacerlo, pues. ¿De acuerdo? Y uno tiene que saber hacer las cosas. ¿De acuerdo? O sea, si tienen expertise, uno lo hace. Si no tiene expertise, cuidado. Ok, ¿preguntas? Doctor, una consulta, para quedar en claro, o sea, la acidosis o la alcalosis pura y mixta son eventos consecuentes, o sea, que nos da el hecho, cuando determinamos una acidosis o una alcalosis mixta es porque ya está peor, o sea, se va a dar pura y luego mixta, ¿o así no es? No, así no es. Los disturbios no necesariamente tienen que ser secuenciales del primario y después del mixto, no necesariamente. Puede entrar de frente, se puede ir solamente en uno. O sea, son disturbios dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la magnitud del daño, dependiendo cómo mi homeostasis se hace, mi organismo. Recuerden que ustedes tienen un sistema de homeostasis. Para esto también tienen que llevar adrenalina y todas esas cosas. Por ejemplo, hay sustancias que yo puedo hacerlas que ingresen más rápidamente a la célula o que salgan más rápidamente de la célula. Los mismos hidrógenos, el mismo potasio, la hipercalemia, la hipocalemia, el sodio, etc. Y muchas de ellas se pueden regir hasta con niveles hormonales. Yo le empiezo a preguntar a su compañero, le hago 1, 2, 3, 5, 10, 8, que él lo veo que se achica cada vez más, ¿no? Porque no contesta bien, ¿cómo va a estar su ACTH? ¿Cómo va a estar su cortisol? Un pico. Su adrenalina, hasta me puede hacer disturbios de electrolitos. Entonces, ¿por qué? Porque estoy alterando su armonía interna. Entonces, dependiendo cómo él responde, y no todos los organismos respondemos igual. Yo puedo tener una mejor tolerancia a un evento que otra persona. Entonces, no es un evento que en todos va a ser igual. Yo puedo tener a un mismo paciente, le pongo 3 ampollas de bicarbonato a los dos igual, uno me hace un evento y el otro no me hace nada. Porque tiene una frustración. Claro, estoy exagerando, ¿no? De acuerdo, pero vayamos que va a depender mucho del organismo, va a depender mucho de los eventos y va a depender de cómo. Lo que estamos viendo ahorita solamente es una interpretación de un análisis frío. El contexto es lo que dice todo. Y eso lo vamos a revisar cuando hablamos de clínica. ¿Ok? Muy bien. Sí. Nada, está saludando. ¿Ah? Es que usted dice que es el caso que está ahí, que usted dice que es mixto. Pero eso tomando en consideración que el valor del bicarbonato. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Yo digo mixto porque es una acidosis metabólica, más una acidosis respiratoria es mixto. Porque está indicado está abajo y eso está alto. Entonces, acidosis metabólica por acá y acidosis respiratoria por acá, acidosis mixta. ¿Qué es diferente cuando yo digo trastorno mixto? Yo puedo tener acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Yo puedo tener esto, acidosis metabólica, y vamos a poner que el CO2 está, vamos a ponerlo en 10. ¿Qué cosa es? ¿Es una acidosis? Sí. Acidosis respiratoria. ¿Y este CO2 cómo está? No sé. Tendría que hacer mi cálculo. Que puede caer en una alcalosis respiratoria. Entonces digo, trastorno mixto, acidosis metabólica más alcalosis metabólica. De repente no le correspondía ni acidosis metabólica, de repente le correspondía, vamos a poner 30. Y con 30 ya está en alcalosis. Entonces acá yo puedo decir, no, pues, habría que hacer el cálculo. A ver, hagamos el cálculo. ¿Cuánto salía? 21 a 25. Con 10 de bicarbonato salen CO2 21 a 25 y mi paciente tiene 30. ¿Qué cosa es? Alcalosis respiratoria. ¿Y esto qué cosa es? Acidosis metabólica. Y como este es en acidemia, este es el que va a mandar el pH. Entonces, este es mi disturbio primario, acidosis metabólica, y este es mi disturbio secundario, alcalosis respiratoria. ¿Es un disturbio mixto? Sí, pero yo lo tengo que definir como acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, que es diferente de decir acidosis mixta. ¿Está claro? Acidosis mixta cuando está, por ejemplo, con un CO2 de 80.
Ahí, acá, esto también se comporta en acidosis respiratoria. Esto de acá es una acidosis. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces recuerden, ya revisamos la tipografía, ya revisamos la espirometría, ya revisamos difusión de gases arteriales, gradiente alveolo arterial, oximetría de pulso, y ahora ya tienen gases arteriales. Esos son eventos prácticos. ¿De acuerdo? El examen van a venir interpretación de análisis, o sea, de resultados. Y por ahí le puedo poner alguna que otra cosa de un problema y tienen que aplicar su conocimiento. ¿Ok? ¿Preguntas? No hay duda. O usted me queda solamente ya use la práctica, ¿no? Que es la más práctica, la más relajada. Todo se puede dar. ¿De acuerdo? Todo se puede dar. Por ejemplo, Espérate, la clínica. acidosis mixta. Sí lo he explicado. No, el trastorno mixto. Eso es un poco dispar de No, para. Tú tienes una acidosis acá, mira. ¿Qué pasa si yo tengo eso? CO2 alto. Y el bicarbonato lo tengo en, vamos a poner 40. ¿Qué cosa es? ¿Perdón? ¿Cómo lo defines? Acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Ahora, ¿cuándo se puede dar? Cuando está en eso. Hay errores, a ver, si no está en acidosis respiratoria, ya, voy a darle bicarbonato, ¡pum! Le mete el bicarbonato. Y no, pues no era la indicación. Porque a veces creen que acidosis, bicarbonato. Y no es así. Es un error. Y le chantan el bicarbonato y valoraron todo. Lo dieron al paciente. O para mala suerte, mi paciente tiene una enfermedad que compromete al tubo digestivo y compromete al puente respiratorio. Me hace mi acidosis respiratoria y como también tengo un problema de mala absorción, un problema disentérico, etc., porque cojo una septicemia, me hace el otro evento. Y lo voy así. Probablemente voy a ver como primario al evento que sea probablemente el más intenso. Pero puede haberlo. O sea, por eso digo, todo en medicina es regla. Y ustedes están para poder interpretar eso. ¿Ok? El disturbio fibroelectrolítico, esto a cabo, los disturbios primarios puros son los más raros, los más infrecuentes. Lo más frecuente es que vean disturbios mixtos. De 10 exámenes que yo vea de gases arteriales en pacientes, probablemente 8 sean disturbios mixtos y 2 de repente sean disturbios puros. ¿A dónde me tengo que preparar? Listo. A los disturbios mixtos. Porque eso es lo que voy a ver. Esa es mi realidad. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Muy bien. Ya lo vamos viendo por acá.